Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me dicen que al final de una serie de televisión tiene que ocuparse de no dejar cabos sueltos y nada más. No tiene sentido terminar con un giro de guión sorpresivo porque la historia es demasiado larga. Coincido. El atractivo de películas como Los Otros, El Sexto Sentido o Los Sospechosos de Siempre es que uno vuelva a ver la película, sabiendo el giro del guión. Pero uno no va a volver a ver una serie de 5 temporadas para decir, ahora entiendo de qué estaban hablando realmente en esta escena. No, no tiene sentido. Coincido con esto. Me dicen que en el último censo en Bolivia, eliminaron la categoría mestizos. ¿Qué opino de esto? Es propio de toda ideología identitaria. En toda ideología identitaria, al margen de cuál sea el grupo demográfico que tiene la culpa de todo, el malvado opresor, el explotador, el cáncer que hay que erradicar del mundo, no importa cuál sea, odian todavía más que a ese grupo, odian todavía más a los mestizos. Esto es común a todas esas doctrinas, que son todas iguales por otra parte. Em, porque el mestizo, el tipo que llaman mestizo, pone en duda todo el sistema, cosa que no hace ninguna otra categoría. Porque estas doctrinas se basan en una clasificación totalmente arbitraria de las personas. Em, por ejemplo, un pintor me dice, el amarillo, el rojo, el azul son colores primarios, los demás colores son secundarios. Y yo le pregunto por qué clasifica los colores así. Y me dice, bueno, porque si yo no tengo témpera naranja, puedo mezclar témpera amarilla, témpera roja y tengo témpera naranja. Pero si no tengo témpera amarilla, no tengo modo de hacerla. Esas son las primarias. Las demás son secundarias, porque se pueden hacer mezclando las primarias. Ok, tiene sentido. Em, viene. Ahora bien, los seres humanos nos hemos estado revolcando todos con todos durante milenios, y entonces tenemos que si vemos a grandes distancias, la población de grandes distancias, por ejemplo del centro de Asia, del centro de Europa, del África subsahariana, vemos que las personas tienen cierto aire de familia distinto de la gente de otras partes. Pero cuando hilamos más fino nos encontramos con que es toda una mezcla de todo con todo. Y ahí viene el teórico de las razas y dice, estos tipos, esto de acá, estos otros de allá, y estos que viven acá en esta islita son razas puras. Todos los demás son mestizos. ¿Por qué? Y no hay un porqué. O sea, alguien se inventa un sistema de clasificación donde hay 3 razas puras, A, B, C, y hay mestizos AB, BC y CA. Y bueno, estos son las razas puras y estos son los mestizos. ¿Ok? Pero los AB, los BC y los CA podrían haber sido las razas puras y los ABC ser los mestizos. No, no hay una razón, es totalmente arbitrario. Por eso los odian con alma y vida las personas que llaman mestizos, porque los llamados mestizos ponen en duda todo el sistema, cosa que no hace la raza pura que más odian, sea cual sea. Ah, subí un Subí un gráfico mostrando el Producto Bruto Interno de México, mostrando la catástrofe que fue para la economía de ese país la elección de AMLO, y me esperaba la respuesta, es culpa del bloqueo norteamericano, pero no, me sorprendieron, me respondieron algo distinto, todavía más estúpido. Me dijeron que la culpa es de la cuarentena, de la culpa es de las medidas de cuarentena del 2020, o incluso algunos lo comentaron esto con ironía. Claro, porque en 2020 no pasó nada que afectara a la economía, no. Em, o sea, la culpa no es de AMLO, la culpa es de las políticas totalmente inútiles recomendadas por las marionetas del Partido Comunista Chino de la Organización Mundial de la Salud, que arruinaron la economía. Ajá. A ver,
Si hay alguien de izquierda oyendo este video, le voy a decir algo muy choqueante. Si sufre del corazón, váyase. Váyase. Si no sufre del corazón también. Si está manejando estación en la banquina, es fuerte esto que le voy a decir. Cuidado. Se puede no obedecer al Partido Comunista Chino. O sea, si Winnie Pooh les dice tírense a un abismo, ustedes pueden no saltar del precipicio, pueden no obedecerlo. A ver, respiren hondo, tranquilo, sé que no lo habían pensado jamás en toda su vida, que es normal que se sientan confundidos. Pero sí, toda la catástrofe que representó AMLO para México fue por obedecer al Partido Comunista Chino y a sus marionetas de la Organización Mundial de la Salud, sí lo sé. Y me dice qué pienso de las feministas que apoyan a los fundamentalistas islámicos. Esto se lo suele comentar como si fuera una muestra de una enorme incoherencia en esto, como si hubiera una gran inconsecuencia en esto. A ver, una incoherencia se produce cuando una persona defiende dos ideas mutuamente contradictorias o hace dos acciones que se anulan una a otra. Ajá. Las feministas apoyan a los fundamentalistas islámicos en Europa. Ok. ¿Y con qué se supone que es incoherente esa medida? Es incoherente con apoyar a regímenes totalitarios como el Partido Comunista Chino, totalmente controlado por hombres y donde hasta burócratas de medio pelo tienen un harem de docenas de mujeres esclavizadas. ¿Es incoherente con eso? Es incoherente con apoyar la legalización del infanticidio, cuya principal aplicación práctica, con mucha diferencia, es matar mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y cuyas aplicaciones secundarias más importantes son encubrir abusos sexuales contra adolescentes y encubrir crímenes de guerra. ¿Es incoherente con eso? Es incoherente con oponerse a crear un registro público de violadores. Es incoherente con haber degradado la violación de ser un crimen contra la persona, haya vuelto a ser un crimen contra el honor, con otro nombre, pero es lo que se llamaba un crimen contra el honor. No encuentro la incoherencia por ninguna parte yo. Es incoherente con oponerse a ver a las mujeres adultas como seres responsables de sus actos y no como niñas perpetuas que necesitan un tutor del Estado. O sea, de todo esto, ¿qué es exactamente lo que se supone que rechazaría un tipo como Osama Bin Laden? ¿Cuál es la incoherencia exactamente? Si me la pueden señalar, se los agradecería mucho. Me dicen, estoy leyendo la física de Aristóteles, que Aristóteles negaba el vacío. No la leí, la conozco, la teoría física de Aristóteles la conozco por fuentes indirectas como Kuhn. Aristóteles negaba que fuera posible el vacío, y aunque sus argumentos para ver el vacío como un no ser puro tienen sentido, y en la física moderna en realidad lo que se llama el vacío no es el vacío que rechazaba Aristóteles. El problema es que Aristóteles sí decía que no podía haber un espacio ocupado por cosas como el aire, tierra, el agua, y eso tiene algunas implicaciones que la física moderna las rechaza de plano. Por ejemplo, una bomba de vacío para Aristóteles tendría que tener una potencia infinita. Tendría que subir, si se hace un vacío, tendría que subir infinita cantidad de agua o romperse y llenarse de aire, porque no puede quedar un espacio donde no haya aire, agua ni nada. Y no, sí puede quedar. Puede quedar la bomba de vacío funciona hasta cierto punto y después te queda un espacio en la recámara donde no hay nada. O sea, no la nada del no ser puro. Pero no hay nada, no hay aire, no hay agua, te queda un hueco donde no hay nada. Y esto Aristóteles pensaba que era imposible. O sea,
aunque sus argumentos tienen sentido, sacó algunas conclusiones de ahí que la física de hoy la rechazan. Me dicen, Russell no negaba la causalidad por lo que mencioné del postulado estructural. Sí y no. Em, Russell no es que pensara que una elefanta podía parir un león. No negaba la causalidad en este sentido. Lo que pasa es que consideraba que el concepto de causa y efecto, la causalidad, era demasiado rústico, demasiado simple, y entonces decía que había que reemplazarlo por una serie de leyes que establecen fenómenos que se pueden predecir de modo estadístico. O sea, una estructura compleja no puede aparecer en cualquier parte del espacio-tiempo. Sigue unas leyes probabilísticas, donde si vemos una estructura compleja en cierto lugar del espacio-tiempo, se puede establecer como altamente probable que vamos a ver una estructura compleja similar en un espacio-tiempo cercano a ese, en un momento cercano a ese. Es tan abstracta, es tan teórica esta definición que a uno se le olvida que está hablando de la causalidad. Y en ese sentido rechazaba la causalidad. Pero cuando explicaba otras cuestiones, por ejemplo, cuando explicaba el postulado estructural, habla de líneas causales separables, o sea, no se mete en todo ese baile y habla de causalidad para, para no ponerse demasiado complicado, más de lo necesario. O sea, explica la parte que está explicando y después, bueno, provisoriamente vamos a llamarle líneas causales a esto. Aunque sabemos que cuando hablamos de causalidad, hablamos de probabilidad, de observar fenómenos estructurales complejos, etc. Russell creo que decía en alguna parte, compara su terminología con el habla cotidiana, donde decimos que el sol sale, el sol se pone, aunque sabemos hace siglos que el sol no sale, el sol no se pone, pero como esto no tiene ninguna importancia para la vida cotidiana, seguimos usando esa terminología que presupone el geocentrismo o incluso hasta que presupone el terraplanismo. Lo que pasa es que si vos vas a construir un cohete para la NASA, ahí te tenés que acordar que el sol no sale, el sol no se pone. Pero para la mayoría de las experiencias cotidianas el lenguaje es perfectamente razonable. En ese mismo sentido, Russell decía que en la vida cotidiana podemos seguir hablando de causas y efectos, pero cuando, por ejemplo, vamos a estudiar el comportamiento de un campo cuántico, ahí tenés que hilar más fino, ahí te tenés que acordar que no hay causas ni efectos. Algo así era la idea. ¿Se puede escribir una historia sin no emplear ningún MacGuffin? Me dicen. Un MacGuffin es un elemento en sí totalmente irrelevante, pero que es el que pone en marcha toda la trama. El MacGuffin puede ser un personaje, Helena, por ejemplo, Helena de Troya, que creo que dice 2 líneas en toda la Ilíada, pero es el que pone en marcha todo el asunto. Puede ser un objeto o puede ser una palabra, Roswell en El Ciudadano Kane. Y quizás se puede, qué sé yo, en Banquet es la corona, el MacGuffin. En Hamlet no hay MacGuffin, yo no puedo identificar cuál se supone que es el MacGuffin. Pero es muy difícil. El problema es que si uno no tiene un MacGuffin, un elemento que agrupe las acciones de todos los personajes, la historia se le puede convertir en un cúmulo de anécdotas. Uno pierde el hilo de que une todo. Por ejemplo, nos pasa esto leyendo a Heródoto. Uno pierde el hilo, parece estar viendo una recompilación de anécdotas. Yo creo que se puede hilar fino, pero es muy difícil. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un relato donde el MacGuffin es una idea. Eso me parece interesante, pero si no hay algo que buscan todos los personajes, no digo que sea imposible, es muy difícil. Es muy difícil.
Divido el video en dos, nos vemos en la segunda parte.